Hola a todos, soy el doctor Daniel Capson, docente de posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y voy a hablar de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. El subtítulo es enfermedad sistémica cuyos síntomas predominan en el corazón porque, como vamos a ver, se trata de un síndrome con manifestaciones cardíacas y extracardíacas. Respecto a la epidemiología, vamos a compararla con la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. La prevalencia de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida está disminuyendo debido al mejor control de la cardiopatía isquémica, que es la causa principal de la misma. En cambio, en la insuficiencia cardíaca con FAI preservada, la prevalencia está en aumento. Se da en personas mayores respecto a la reducida, es mucho más común en mujeres, y si bien la mortalidad cardiovascular de la insuficiencia cardíaca con FEI reducida es mayor que de la insuficiencia cardíaca con FEI preservada, la mortalidad por causas no cardíacas, pulmonares, renales, etcétera, es mucho mayor en la insuficiencia cardíaca con FEI preservada, y esto hace que la mortalidad global sea un poco mayor en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Es muy interesante analizar las comorbilidades. Los pacientes con insuficiencia cardíaca suelen tener varias comorbilidades. Vemos en la columna de la izquierda cómo la tienen los pacientes con la insuficiencia cardíaca con FEI reducida. Pero los pacientes con insuficiencia cardíaca con FEI preservada tienen muchas más comorbilidades y la asociación de muchas más comorbilidades respecto a insuficiencia cardíaca con FEI reducida. Tanto es así que más del 80% de los pacientes con esta forma de insuficiencia cardíaca con FEI preservada tiene más de 4 comorbilidades asociadas. De forma tal de que estamos hablando de una enfermedad prevalente, que se da en personas mayores, más común en mujeres, con una elevada mortalidad y asociada a múltiples comorbilidades. La presentación habitual es la de la insuficiencia cardíaca. Desde un punto de vista clínico, por los síntomas no hay manera de diferenciarla. Los síntomas más comunes son fatiga, disnea, edemas, intolerancia al ejercicio. Pero la diferencia se basa justamente en las características asociadas a este síndrome. Es más común en pacientes de edad avanzada, frágiles, el 75% de hecho tienen estas características, como dijimos, múltiples comorbilidades, suelen ser pacientes polimedicados, que tienen una muy mala calidad de vida y que presentan reinternaciones frecuentes, tanto por causas cardíacas como por causas no cardíacas. ¿Cuál es el concepto de insuficiencia cardíaca con FEI preservada? Antes se hablaba de insuficiencia cardíaca diastólica, de disfunción diastólica. Este concepto ya ha evolucionado mucho y vamos a analizarlo. En primer lugar, ¿qué es la disfunción diastólica? Eh, la- Entendíamos como disfunción diastólica a un ventrículo izquierdo más rígido. Y esa rigidez del ventrículo hacía que para lograr los mismos volúmenes diastólicos en el final de la diástole, lo hacíamos llegando a presiones de llenado ventricular izquierdo mucho más elevadas. Analicemos muy bien esta curva porque el núcleo central hemodinámico de la insuficiencia cardíaca con FEI preservada es justamente el aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Lógicamente, hay que hacer mucha más presión para inflar alguna pared más rígida. En este punto también vamos a profundizar sobre el efecto del ejercicio en esta disfunción diastólica. En las etapas iniciales, cuando todavía no hay tanta disfunción diastólica, esta disfunción diastólica y este aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo solo se manifiesta durante el ejercicio. Y esto es por múltiples factores, pero quizás el más importante es que el ejercicio aumenta la frecuencia cardíaca, que la frecuencia cardíaca acorta la duración de la diástole y aumenta las manifestaciones de disfunción diastólica y de aumento de la presión del ventrículo izquierdo. En etapas más avanzadas los síntomas se manifiestan en reposo, pero en etapas tempranas pueden manifestarse solo durante el ejercicio.
Pero volviendo a nuestra curva, en donde decíamos que el aspecto central de la disfunción diastólica es el aumento de la presión del llenado ventrículo izquierdo, analicemos cómo este aumento de la presión diastólica del ventrículo izquierdo va influyendo de manera retrógrada en otras cámaras cardíacas. Así, este aumento se transmite a la aurícula, y la aurícula, cuando durante mucho tiempo está sometida a un aumento de la presión, se dilata, presenta un remodelamiento, no solo mecánico con agrandamiento, sino eléctrico, y esto hace que sea muy común la producción de fibrilación auricular, que es la consecuencia de este remodelamiento auricular producido por el aumento de la presión diastólica del ventrículo izquierdo. Si este aumento de la presión se mantiene en el tiempo, la presión se transmite en forma retrógrada, hay hipertensión venulocapilar, finalmente repercute en el circuito arterial pulmonar, aumentando la presión de la arteria pulmonar en forma pasiva, y finalmente también el aumento de la presión en el ventrículo derecho, cuando la hipertensión pulmonar se sostiene durante mucho tiempo, conduce a dilatación e insuficiencia ventricular derecha. Comprenderán ustedes cómo en pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca con fe preservada, el hallazgo de remodelamiento auricular y más aún de hipertensión pulmonar nos hacen pensar que el proceso ya está en una etapa evolutiva más avanzada. Ahora bien, entonces, antes pensábamos nada más que en una enfermedad cardíaca. La disfunción diastólica producía todo lo que habíamos visto: el remodelado auricular, la hipertensión pulmonar retrógrada y finalmente la disfunción del ventrículo derecho. Pero hoy, con técnicas más modernas, con ecografías con detección de trazas que pueden ver el comportamiento longitudinal del ventrículo, se sabe también que no solo hay una disfunción diastólica, sino que también hay una restricción en la contracción sistólica. O sea, hay un componente sistólico también en esta insuficiencia cardíaca con fe preservada. Pero el corazón no es lo único. Dijimos que se trata de pacientes de edad avanzada y es muy frecuente que esta afección cardíaca se asocie a rigidez arterial, y que esta rigidez arterial produzca un aumento de la resistencia vascular periférica y una disminución de la vasodilatación durante el ejercicio. Esto produce también un desacople ventriculo-arterial, el corazón y los grandes vasos deben estar acoplados en su funcionamiento, es decir, cuando se produce la eyección ventricular, las grandes arterias deben dilatarse, pero si están rígidas no lo hacen lo suficiente, lo hacen mal y lo hacen de una manera retardada, y se produce este desacople ventriculo-arterial, y también hay una incompetencia cronotrópica. ¿Qué es esto de la incompetencia cronotrópica? Ante el ejercicio, hay que producir un aumento de la frecuencia cardíaca para compensar la mayor demanda. Estos pacientes tienen una restricción, un menor aumento de la frecuencia cardíaca durante el ejercicio que los pacientes normales. De forma tal de que con todas estas alteraciones, los pacientes durante el ejercicio la pasan mal, se disneizan y presentan síntomas. Y no solo hay problemas cardíacos, problemas en los grandes vasos, sino que también hay un problema en el músculo esquelético. Empezamos a comprender que esto entonces es un síndrome que no solo afecta el corazón, el músculo esquelético está afectado y se produce una miopatía del músculo esquelético que se manifiesta objetivamente por una disminución del consumo de oxígeno pico. La medición del consumo de oxígeno pico es la manifestación objetiva de la actividad muscular. Durante el ejercicio tiene que haber un aumento del consumo de oxígeno pico y estos pacientes tienen un menor aumento del consumo de oxígeno pico. ¿Por qué se produce esto? Por muchas circunstancias. Sarcopenia, propia de los ancianos con fragilidad y envejecimiento, pero también en estudios histológicos del músculo se observa que hay una disminución de la densidad de los capilares musculares, disfunción endotelial y disfunción mitocondrial del músculo esquelético. Fíjense ustedes el comportamiento, o mejor dicho, la necesidad de consumo de oxígeno en diferentes circunstancias. Como dijimos, durante el ejercicio hay que aumentar el consumo de oxígeno. Por ejemplo, cuando se hace jogging aumenta hasta un 188%, y para tener una
independencia funcional para todas las actividades de caminar, subir escaleras, llevar una vida autónoma, el consumo de oxígeno necesita aumentar hasta un 121%. Fíjense que la insuficiencia cardíaca con FEI preservada produce una restricción en promedio de un 21% del consumo de oxígeno respecto de la independencia funcional. Esto hace entonces que estos pacientes, además de tener los síntomas típicos de la insuficiencia cardíaca, con disnea, edemas, etc., tengan una gran astenia y una gran fatiga y una gran intolerancia ante el ejercicio. De forma tal de que el concepto de disfunción diastólica, entendido como una enfermedad solo del corazón, en donde el corazón por hipertrofia estaba rígido, hablamos ahora de un concepto ampliado con un síndrome que se produce en un grupo particular de personas, habitualmente personas mayores, es más común que sean mujeres que hombres, con múltiples comorbilidades, que muy frecuentemente tienen diabetes, hipertensión, obesidad, envejecimiento, fragilidad, inactividad por esta intolerancia al ejercicio, y es también muy frecuente que se asocien a enfermedades pulmonares como el síndrome apnea-sueño y EPOC. Vimos que este grupo de personas tiene la enfermedad cardíaca de la que habíamos hablado, con disfunción diastólica, disfunción sistólica longitudinal, disfunción microvascular, incompetencia cronotrópica, desacople ventricular arterial, hipertensión pulmonar, disfunción ventricular derecha y también restricción pericárdica. Por la obesidad, muchos pacientes tienen un aumento de la grasa pericárdica que produce una restricción y una imposibilidad de un buen funcionamiento diastólico por un ventrículo apretado. Y además de los problemas cardíacos, hay una serie de problemas extracardíacos. Hemos hablado hace un ratito de la disfunción del sistema ventricular, del sistema vascular, con deterioro de la vasodilatación, rigidez vascular, congestión venosa sistémica, de la disfunción del músculo esquelético. Es muy común que estos pacientes tengan anemia y ferropenia, de la disminución de la reserva pulmonar, en donde además de la hipertensión pulmonar de la que habíamos hablado, retrógrada, pasiva, suele haber alteración de la difusión de oxígeno, disminución de la reserva ventilatoria. Muy comúnmente estos pacientes son obesos, con síndrome metabólico y disfunción de la grasa visceral, y también es frecuente la presencia de disfunción renal manifestada o producida por la hipertensión venosa esplácnica y la disminución de la perfusión renal. Ahora bien, los pacientes no tienen, todos los pacientes, todas estas manifestaciones. Los pacientes tienen diferente combinación de manifestaciones, de forma tal de que podríamos imaginar que cada paciente tiene una combinación diferente de envejecimiento, diabetes, obesidad, disfunción renal, anemia, y esto hace de que los fenotipos de presentación de este síndrome complejo sean muy diferentes. Un paciente con insuficiencia cardíaca con FEI preservada no es igual al otro. Cada uno puede tener diferentes manifestaciones de la enfermedad y diferentes grados de cada una de estas comorbilidades. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, habíamos visto en la clase anterior, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca con FEI reducida, que ante la sospecha clínica por los síntomas, lo que hacemos hoy es pedir un péptido natriurético, que si está elevado hacemos un ecocardiograma, y esto nos permite dividir a las diferentes formas de insuficiencia cardíaca, con FEI reducida, con una fracción de eyección menor del 40%, con FEI preservada cuando la fracción de eyección es mayor del 50% y moderadamente reducida cuando está entre el 40 y el 49%. Si el péptido natriurético no está elevado, es improbable la presencia de insuficiencia cardíaca. Pero para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca con FEI preservada, tenemos algunas consideraciones que destacar. La primera tiene que ver con el péptido natriurético. El péptido natriurético es más bajo en la insuficiencia cardíaca con FEI preservada que en la insuficiencia cardíaca con FEI reducida, y hasta en el 30% de los pacientes puede ser normal. Y desde el punto de vista ecocardiográfico, necesitábamos la presencia entonces, para hacer el diagnóstico de síntomas de un péptido natriurético elevado, de una FEI preservada, pero en los pacientes con FEI preservada lo que necesitamos demostrar ahora es la disfunción diastólica. Es el aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, ya sea en reposo o en esfuerzo.
Respecto al péptido natriurético, ¿por qué es más bajo aquí que en la insuficiencia cardíaca con fe reducida? Porque el péptido natriurético se secreta en respuesta a la tensión de pared en las aurículas, y la tensión de pared está comandada por la ley de Laplace, en donde es directamente proporcional al radio e inversamente proporcional al espesor de pared. En insuficiencia cardíaca con fe reducida hay poco espesor de pared y hay mucho radio, y por eso aumenta mucho, pero en fe reducida hay menor radio y mayor espesor de pared, por lo que no aumenta tanto. De forma tal de que los valores utilizados para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fe preservada son mucho más bajos que los que utilizamos para insuficiencia cardíaca con fe reducida. Los que se recomiendan, las guías europeas, son los siguientes: un péptido terminal, el ProBNP, mayor de 220 picogramos. Antes el punto de corte que usábamos para insuficiencia cardíaca con fe reducida era menor de 300 para descartar, o de péptido natriurético mayor de 80. Fíjense que si el paciente tiene fibrilación auricular, que como dijimos es muy común en estos pacientes, prácticamente el 50-60% de los pacientes tienen fibrilación auricular, los puntos de corte para ProBNP, por ejemplo, son más elevados, de 660 para aceptar el diagnóstico. Dadas las limitaciones que tiene el péptido natriurético, fíjense que la sensibilidad y especificidad del péptido natriurético para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fe preservada es mucho más bajo, 59%, y especificidad del 77%. ¿Qué significa esto desde un punto de vista práctico? Que si nosotros tenemos una fuerte sospecha de insuficiencia cardíaca, no la descartemos por un péptido natriurético que no está muy elevado. Respecto del ecocardiograma, habíamos hablado, ¿no es cierto?, de digamos, los límites para fe preservada. Recuerden lo que dijimos en la clase anterior, que la fracción de eyección puede cambiar con el tratamiento. La fracción de eyección reducida puede mejorar y hacerse moderadamente reducida o preservada, pero si sabemos que en algún momento el paciente tuvo insuficiencia cardíaca con fe reducida, seguirá siendo deberá seguir considerándose como insuficiencia cardíaca con fe reducida con vista al tratamiento. Pero lo que les quiero señalar es que estos puntos de corte son totalmente arbitrarios. Imaginen que no es lo mismo un paciente que tenga una fracción de eyección del 60% que el paciente que tenga una fracción de eyección del 51%. Esto lo tenemos que tener en cuenta desde un punto de vista práctico a la hora de elegir el tratamiento, por cuestiones que vamos a ver en unos minutos. Respecto al ecocardiograma, dijimos que si la fracción de eyección está preservada, tenemos que demostrar la disfunción diastólica y tenemos que tratar de demostrar la presencia de un aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Recordemos cómo era la diástole para comprender qué es lo que tenemos que ver en el ecocardiograma. La diástole tiene tres fases. Tiene una fase de llenado rápido, que es la más importante. El 60-70% del llenado ventricular izquierdo se produce en esta fase, y es cuando se abre la válvula auriculoventricular y se vacía la sangre desde la aurícula al ventrículo por gradiente de presión. No solo por gradiente de presión, sino porque hay un componente activo en el músculo, en donde el músculo ventricular como que succiona a la sangre por acción de algunas proteínas que trabajan durante la diástole. Después de eso viene la diástasis. La diástasis es una etapa en donde se cierra la válvula y no hay grandes cambios ni contracción ventricular. Y finalmente la última etapa es la de la sístole auricular. La sístole auricular es la que termina de producir un vaciamiento de la sangre desde la aurícula hacia el ventrículo. Entonces, este comportamiento de la diástole nosotros lo podemos ver reflejado en presiones. La presión normal es la que vemos aquí. En esta línea azul vemos la presión auricular y en la línea roja la presión ventricular, y vemos cómo en la primera fase de la diástole la presión auricular está por encima de la ventricular y se produce el vaciamiento de la aurícula hacia el ventrículo. Después viene la diástole y finalmente viene otro aumento de la presión de la aurícula sobre el ventrículo, que es la sístole auricular.
vemos cómo durante la insuficiencia cardíaca con FAI preservada va aumentando la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, cada vez la presión está siendo más alta y esto se va compensando con un aumento de la presión auricular. El ecocardiograma no mide presiones, solo las puede inferir, mide flujo y movimiento tisular. Esta primera onda que habíamos dicho, en donde se producía el vaciamiento auricular, se refleja en el flujo como una onda E, que se denomina E, y la de la patada auricular se refleja como una onda que se denomina A. Son ondas que muestran flujo. Y esto es lo que muestra el Doppler común del ecocardiograma. Hay una segunda forma de realizar el ecocardiograma en donde ya no mide flujo, sino que mide el movimiento de los tejidos, mide el movimiento del anillo mitral durante la diástole. En la medida que el ventrículo se va llenando de sangre, el anillo mitral asciende y el Doppler mitral lo que mide es justamente este ascenso del anillo mitral. De forma tal de que en la medida que la disfunción diastólica va progresando, estas ondas se van alterando. Vemos aquí la onda E, que era la de la primera parte del vaciamiento auricular, y la onda A, que es la onda que refleja la sístole auricular. En la primera etapa, ustedes habrán visto en los ecocardiogramas que se habla de disfunción diastólica grado 1, 2 y 3, más o menos lo que refleja es esto que estoy explicando ahora. En la primera etapa hay un aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, y esto hace entonces que el gradiente de presión en esta etapa sea más pequeño, y esto hace que el tamaño de la onda A sea más chiquito y le lleve más tiempo el vaciado. La pendiente de esa aceleración, que se expresa como el dt mayor de 250 mililitros, expresa que el vaciado es lento. ¿Cómo se compensa la situación? Bueno, en la medida que aumenta la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, va aumentando la presión auricular. En la disfunción diastólica grado 2, lo que hay es una pseudo normalización en donde las ondas vuelven a tener la onda E sobre la onda A, pero como consecuencia de estar trabajando a presiones mucho más altas. Y finalmente, en la etapa más avanzada, ya tenemos presiones muy altas con una relación EA mayor de 2. El Doppler tisular, que habíamos dicho que lo que nos mostraba era el ascenso del anillo mitral, se manifiesta por una onda que se denomina E', y en la medida que el ventrículo se va volviendo rígido, el ánulo mitral asciende menos durante la diástole y la onda E se va haciendo más chica. Esta explicación es para entender qué es lo que tenemos que mirar en la diástole en el ecocardiograma. Entonces, vemos cómo en el Doppler transmitral la onda E va aumentando, haciéndose mayor de 2, y la onda E' en el Doppler transmitral, perdón, era el Doppler común, este es el Doppler transmitral de tisular, la onda E va reduciéndose, y esto se expresa por una relación que se denomina relación E'. Posiblemente esto sea lo más importante de recordar, porque de esta manera es como nosotros vamos a hacer el diagnóstico ecocardiográfico de disfunción diastólica. Entonces, en pacientes con sospecha clínica de insuficiencia cardíaca con FAI preservada, porque tienen las manifestaciones clínicas, ancianos, frágiles, obesos, con múltiples comorbilidades, con un ProBNP mayor de 220, el ecocardiograma nos vamos a fijar rápidamente en cómo está la relación EA y la relación E'. Si la relación entre la onda E y la onda A es menor de 1 y la relación E' es menor de 8, nos quedamos tranquilos. No hay insuficiencia cardíaca con FAI preservada. En el otro extremo, si la relación EA es mayor de 2 y la relación E' es mayor de 15, la probabilidad de insuficiencia cardíaca con FAI preservada es alta. Lamentablemente, la mayor parte de los pacientes caen en el medio con una relación E' entre 8 y 15. Y en ese caso vamos a ver consecuencias que pudiera haber provocado la disfunción diastólica en el resto de las cámaras cardíacas. Si nos encontramos con que hay un aumento del índice de masa ventricular expresando una hipertrofia cardíaca,
o un aumento del volumen de la aurícula izquierda, expresado por un índice de aurícula izquierda mayor de 34 mililitros por metro cuadrado, o si detectamos aumento de la presión sistólica de la arteria pulmonar, cuantos más elementos de estos tengamos, más probable va a ser el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fe preservada. Si tenemos más de dos, la probabilidad es alta. Si no tenemos ninguno, en estos pacientes en una situación intermedia, con una relación E' entre 8 y 15, la probabilidad es baja. Y si tenemos uno solo, la probabilidad sigue siendo intermedia y la única manera de hacer el diagnóstico va a ser hacer un ecocardiograma de esfuerzo, a ver si aparecen estas alteraciones, o el gold standard, que es la única manera absolutamente segura de demostrar el aumento de la presión diastólica del fin de diástole del ventrículo izquierdo, que es un cateterismo cardíaco derecho para la medición de presiones. Respecto al tratamiento, habíamos dicho en la clase anterior que los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fe reducida, todos se comportan igual, son una población homogénea y el mismo tratamiento, siguiendo las guías que actualmente recomiendan cómo tratarlos, sirve para todos. En cambio, los pacientes con insuficiencia cardíaca con fe preservada, como vimos, son una población heterogénea y el mismo tratamiento no aplica para todos. Y esta es la razón fundamental de por qué todos los trials que han tratado de demostrar mortalidad con las drogas utilizadas para el tratamiento de esta afección no han tenido éxito. Los pacientes no son todos iguales, son un grupo homogéneo. De forma tal de que hay diferentes fenotipos de presentación. Nosotros, desde un punto de vista práctico, solo nos podemos basar en las características clínicas. El fenotipo de presentación más común es el que se manifiesta con sobrecarga de volumen, ¿no es cierto? Con edema, con disnea, rales, aumento de la presión venosa yugular, en el ecocardiograma hipertrofia ventricular izquierda, dilatación de la aurícula izquierda, hay aumento del ProBNP y son pacientes con mala calidad de vida y múltiples reinternaciones. En el extremo del espectro, en la forma más grave, ya el aumento de la presión diastólica dio la vuelta a hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca derecha. Esta es la forma de mayor mortalidad. La disnea, los edemas, el derrame pleural son mucho más manifiestos. Acá sí hay un aumento marcado del péptido natriurético, el ventrículo derecho está dilatado, hay muy mala calidad de vida, mala respuesta al tratamiento y alta mortalidad. Y hay una forma de presentación más temprana que se da en pacientes más jóvenes, con mayor sobrepeso, en donde el diagnóstico es más difícil, que se manifiesta nada más que por intolerancia al ejercicio, y es ese grupo de pacientes en donde el aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo solo se manifiesta en el ejercicio y solo puede ser diagnosticado a través de un ecocardiograma de esfuerzo. Por ejemplo, aquí no hay edemas, hay poco aumento del ProBNP, y son pacientes que tienen una mortalidad mucho menor, pero una mala calidad de vida también. También, basados en el fenotipo, vemos que en estos pacientes hay múltiples asociaciones y además de tratar a la insuficiencia cardíaca, vamos a tener que hacer un hincapié muy grande en el tratamiento en las comorbilidades más comunes. Los pacientes obesos, por ejemplo, son más jóvenes, tienen aumento de la grasa abdominal y epicárdica, disfunción del ventrículo derecho, y en estos el énfasis va a ser en reducir de peso, hacer ejercicios y tratar la diabetes y el síndrome metabólico. Otra forma es la de la miopatía auricular izquierda, es mucho más común en mujeres frágiles de mayor edad, en donde lo que predomina es la fibrilación auricular y el énfasis va a estar puesto en el buen control de la fibrilación auricular, procurando revertir a ritmo sinusal o, si no se puede, procurando tener una frecuencia cardíaca bien controlada. Es bastante común la asociación con cardiopatía isquémica debido a que los factores de riesgo de estos pacientes son los mismos que los de la cardiopatía isquémica. Es más común que en los hombres sea más de tipo macrovascular, en las mujeres más de tipo microvascular, son los pacientes con mayor mortalidad, y aquí lo que habrá que evaluar es la cardiopatía isquémica y la necesidad de tratamientos de revascularización, ya sea percutáneos o por cirugía.
El otro grupo es el que lo que más tiene es rigidez arterial, son pacientes con mayor edad, muy hipertensos, con intolerancia al ejercicio, y aquí lo más importante es tratar la hipertensión arterial, y aquí, por ejemplo, tienen un lugar preponderante el uso de antagonistas cálcicos y diuréticos, que en las otras formas de esta insuficiencia cardíaca probablemente no sean las drogas de primera elección. Respecto a los trials que se realizaron en esta afección, fíjense que se han probado todas las drogas que inhiben el eje neurohormonal activado en la insuficiencia cardíaca. Acá vemos el hazard ratio para hospitalización o muerte y vemos cómo, excepto las glifosinas, que recientemente son las únicas drogas que han mostrado reducir la frecuencia de hospitalización y muerte, todas las otras drogas no tienen un intervalo de confianza completamente seguro, pero fíjense que los antagonistas de receptores de angiotensina, la espironolactona y la combinación sacubitril-valsartán, si bien tienen un extremo superior del intervalo de confianza que supera 1, la mayor parte del efecto mostraría algún beneficio. Esto ténganlo en cuenta porque lo vamos a explicar en un minuto. Además de los trials que lo que buscaron como objetivo era ver la disminución de la hospitalización y la muerte, hay otros trials que lo que buscaron es ver si los tratamientos mejoraron el consumo de oxígeno, que habíamos dicho que era la prueba de la intolerancia al ejercicio, y tuvieron resultados negativos. Nitritos, sildenafil, espironolactona no mejoraron, pero lo que sí mostró mejorar significativamente, y el nivel de evidencia es muy elevado, es la dieta y los ejercicios. Estos pacientes tienen que bajar de peso y hacer ejercicios para mejorar el consumo de oxígeno y la distancia caminada a los 6 minutos, que nuevamente lo único que ha demostrado ser beneficioso es el ejercicio y la dieta. Volvamos a las drogas. Y fíjense las drogas que se han utilizado, ¿no? Antagonistas de receptores de angiotensina, de mineralocorticoides, la espironolactona, inhibidor de neprilicina y angiotensina, y todas tuvieron un resultado neutro en el objetivo primario de disminuir la mortalidad cardiovascular y las hospitalizaciones. El único que ha mostrado beneficio son las glifosinas. Pero presten atención a esto, al criterio de inclusión. El criterio de inclusión era una fracción de eyección mayor de 40 o de 45. Nosotros hoy definimos insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada como una FEI mayor de 50. O sea que estaban utilizando una FEI que incluía pacientes que no eran tan típicos de los pacientes con insuficiencia cardíaca con FEI preservada. En análisis de subgrupos de estos trabajos, se demostró que no se comportaban igual pacientes que tenían una FEI más cerca a 50, 55, que los pacientes que tenían una FEI de 45. Los pacientes que tenían una FEI cercana a 50 o entre 45 y 50 andaban muy bien y sí mejoraban la mortalidad y las hospitalizaciones. Esto hace que entonces hoy en día tengamos como recomendación, según las guías actuales del tratamiento, en primer lugar a las glifosinas, con una recomendación de tipo 2A, y los inhibidores de los receptores de angiotensina y de la mineralocorticoides pueden ser utilizados, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una FEI más cercana a 50 en comparación con aquellos pacientes que tienen una FEI mayor de 55, cercana a 60. Finalmente, entonces, ¿cómo sería la conducta práctica para el tratamiento de estos pacientes? Si tienen sobrecarga de volumen, hay que mejorar la sintomatología con diuréticos, fundamentalmente furosemida, pero aquí hay que tener mucho cuidado porque son pacientes que se depletan muy rápidamente y la disminución de la presión arterial empeora las cosas. Son pacientes que, a diferencia de la insuficiencia cardíaca con FEI reducida, el uso de diuréticos tiene que ser más prudente, con dosis más bajas, por tiempos más cortos. Y desde luego el uso de espironolactona y glifosina, que sí han demostrado tener un efecto de descongestión y de disminución de la mortalidad. Por supuesto, tratar las comorbilidades como vimos antes, buscar cuál es el fenotipo predominante, si es
el síndrome metabólico, la fibrilación auricular y hacer un tratamiento intensivo de la misma. Y así, si hay hipertensión, usamos diuréticos, antagonistas de los receptores de angiotensina, y fíjense que acá podemos utilizar antagonistas cálcicos, que en la insuficiencia cardíaca con fe reducida no podíamos utilizarlos porque tienen un efecto inotrópico negativo. Si hay diabetes, glifosinas o agonistas de la GLP-1, en la cardiopatía isquémica, desde luego estatinas, aspirina, revascularización, fibrilación, tratar de que la frecuencia cardíaca no supere los 80 por minuto, considerar control de ritmo y anticoagulación, porque muchas veces por la edad el chat le da como para anticoagularlos. Respecto al control de la frecuencia cardíaca, hay que hacer una aclaración. Debido a que estos pacientes con frecuencia tienen incompetencia cronotrópica y no se taquicardizan como deberían con el ejercicio, el uso de los beta bloqueantes en estos pacientes debe ser prudente porque pueden agravar la sintomatología. Bueno, ante obesidad, dieta, considerar cirugía, insuficiencia renal, llegar a las lipocinas que han demostrado enlentecer la progresión de la insuficiencia renal, si hay EPOC, tratamiento según las guías, en todos los pacientes disminución de peso y ejercicios, como dijimos, en aquellos que tienen una fracción de eyección más cercana a 50-55, sacubitril, valsartán, espironolactona, y si todavía continúa sintomático, es aquí donde intervienen los cardiólogos. Hay una serie de trabajos en experimentación con dispositivos, dispositivos para medición de presión pulmonar, pero que bueno, excede a los límites de esta exposición. Para terminar entonces, los 10 conceptos claves de la insuficiencia cardíaca con FLAY preservada. Es la causa más común de insuficiencia cardíaca, la mortalidad es similar, pero el gran porcentaje de las mismas se debe a causas no cardíacas, es más frecuente en ancianos y en mujeres, se asocia a múltiples comorbilidades, más de 4 en promedio. El aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo en reposo o en esfuerzo es la alteración principal. La fisiopatología es heterogénea, compleja y no bien conocida. El diagnóstico es difícil, no existe un método único y objetivo que permita hacer el diagnóstico. Habíamos dicho que el ProBNP no es tan perfecto, tiene una sensibilidad baja y hay que saber interpretar la disfunción diastólica y los parámetros diastólicos en el ecocardiograma. Es acá donde nos teníamos que acordar de la relación EE', que si es mayor de 15 está a favor, si es menor de 8 está en contra, y si es intermedia debemos buscar parámetros alternativos como el aumento del volumen de la aurícula izquierda, el aumento de la presión de la arteria pulmonar. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca con FEI reducida, que fue tan eficaz para la misma, no es eficaz en esta enfermedad. Algunas drogas pueden reducir las hospitalizaciones y mejorar la calidad de vida, y la elección del tratamiento debe individualizarse para cada caso y debe orientarse a los fenotipos de presentación clínica. Bueno, con eso hemos terminado la clase de hoy, espero que les haya sido de utilidad.